tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra de Dios. Muy buenos días y recordemos que estamos en tiempo de Cuaresma. Ya es el tercer domingo de Cuaresma en el que nos encontramos. Casi estamos en la mitad del tiempo de Cuaresma. Lo que quiere decir es de que si sientes que ayer fue apenas el inicio de la Cuaresma, mañana ya va a ser el inicio de la Pascua. Así que no hay que perder ningún momento y vivirlo cada vez intensamente. Que todos estos ejercicios cuaresmales sí vayan marcando en nosotros una experiencia de conversión y de acercarnos a Dios cada vez más profundamente y también a nuestros hermanos. Hoy la liturgia nos propone en el Evangelio cuando Jesús entra y purifica el templo de Jerusalén. Esta debió de haber sido una experiencia muy fuerte para todos aquellos que estuvieron ahí cerca o que incluso se comentó mucho, porque los 4 evangelios la mencionan, lo que quiere decir que fue algo que a muchos se les quedó grabado en su mente. Jesús llega, hace un cordel y empieza a expulsar a todos los animales que se vendían en el templo junto con los vendedores y volcaba las mesas de cambio. Una acción muy fuerte. Y lo interesante es de que nadie detuvo a Jesús. Lo que quiere decir es que la mayoría de los que eran la autoridad sabían que no era algo completamente correcto el estar vendiendo los animales adentro del templo. Ahora, tenemos que ir un poco más adentro a esta acción, porque no quiere decir que el templo se haya estado convirtiendo en una veterinaria o en algo por el estilo, no. Los animales que se vendían en el templo eran los mismos animales que se iban a utilizar como víctimas para los sacrificios. Viéndolo desde esta manera, alguien pudiera decir, pues era algo bueno, porque los peregrinos que venían de lugares muy lejanos, estar cargando con ellos un cordero o una oveja, pues quizás iba a ser un poco incómodo. Llegar y comprarlo en el templo para ofrecerlo como sacrificio, pues era algo muy fácil. Pero es precisamente ahí donde estaba un error. Porque presentar el sacrificio en el templo nunca debe de ser algo fácil, sino que debe de implicar toda una experiencia interior que nos mueva, nos conmueva y que nos provoque una experiencia o un deseo, sentimiento de conversión profunda. Era muy diferente cuando alguien
de entre todos los animales que tenía en su casa, pensemos en todas las ovejas, tenía que escoger una para presentarla como sacrificio y tenía que escoger la mejor. Ya desde ahí le iba a empezar a poner algunos sentimientos a esa ovejita que al levantarla y al ir caminando rumbo a Jerusalén, esa ovejita iba a empezar a suscitar unos sentimientos en las personas, en la familia. Imagina por un momento el niño pequeño que le da de comer a la ovejita y ahí está jugando con ella y que después la vea sacrificarse en el templo y que se le esté explicando a la familia es que la paga del pecado es la muerte y cuando nosotros fallamos tenemos que presentar un sacrificio en el templo. Claro que eso iba a causar una experiencia interior en el corazón de las familias que desde su casa venían y ofrecían una oveja. O si alguien no era ganadero, no tuviera animales, pues desde su casa tendría que comprar una para poder traerla y que provocara la misma experiencia. Sí, debió de haber sido algo muy incómodo estar viajando con un cordero, pero era precisamente eso, el poder entender lo incómodo que es vivir con un pecado en nuestra vida. Ir y comprarlo justo a la puerta del templo, y a lo mejor pudiéramos imaginar que ya te vendían todo el servicio completo. ¿Quiere una oveja? Sí. ¿Esta? Sí, está bien. Nosotros se la llevamos hasta el altar del sacrificio. Ya ni siquiera tocaban las ovejas. Era algo totalmente externo. No había ninguna conexión emocional entre la víctima y el oferente, el que la presentaba. Ese era el primer error. Y el segundo error, muchos lo mencionan, que precisamente consistía en la tasa de cambio de la moneda para poder comprar las víctimas o los animales que se ofrecían en sacrificio. Porque no podía entrar al templo de Jerusalén ninguna moneda que tuviera una inscripción del Imperio Romano. Era considerada pagana, con un ídolo. Entonces tenías tú que cambiar las monedas afuera del templo para entonces poder presentar en el templo y comprar con una moneda propia del templo la víctima que se iba a ofrecer. En ese intercambio de monedas que se daba en el templo era donde se robaba mucho a la gente. Se le robaba por hacer el intercambio de moneda y se le robaba a la hora de comprar la víctima o el cordero, porque ya estando ahí no ibas a encontrar ningún otro animal cerca que se pudiera ofrecer en el templo, sino los que te vendían ahí. Por eso todo el mundo sabía que eso no era correcto. La pregunta es, ¿y por qué lo dejaban? ¿Por qué si sabían que no era completamente bueno que estuvieran ahí los vendedores, por qué dejaban que estuvieran ahí? Pudiéramos decir, número 1, porque se acostumbraron a verlos. Número 2, por la comodidad que eso representaba. Y número 3, porque quizás recibían alguna ganancia los que tenían la autoridad para echarlos fuera. Jesús llega para purificar el templo. Los saca a todos y nadie lo detiene. Se le quedan viendo. Ya sabemos que en otras partes del Evangelio muchos se sorprenden de Jesús diciendo, Él habla como quien tiene autoridad. Pues en este Evangelio Él actúa como quien tiene autoridad. Pero la autoridad que Jesús tiene está muy por encima de cualquier otra autoridad. Tratar de purificar el templo, le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad lo haces? Y fíjate con qué autoridad Él responde, destrúyanlo y en 3 días lo volveré a reconstruir. La gente no entiende. La gente está pensando, pero si este templo costó 46 años y tú en 3 días lo quieres levantar. Jesús estaba hablando de otro templo, del templo de su cuerpo, del templo de cada uno de nosotros. Él viene en realidad para purificar otro templo, nuestro templo. Por eso, antes de querer criticar a la iglesia o de querer tomar una actitud radical y corregir a los que sí tienen autoridad dentro de la iglesia, trata de recordar la respuesta que Jesús da.
Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús es el único quien puede purificar el templo. Jesús es el único, y el día de hoy lo decimos a veces muy a la ligera, es el único Salvador, es el único Mesías. Hay que escucharlo a Él. Yo podré corregir, no lo sé, a un cocinero y tomar el lugar de él y cocinar. Pero yo no puedo corregir a un obispo y tomar el lugar del obispo, porque resulta que yo no puedo ser obispo. Eso es si Dios me llamara a ser obispo, si Dios me llamara a ser cardenal, es elección de Dios y Dios es quien corrige. No estoy diciendo que nos solapemos o que cualquier cosa que me digan la tengo que hacer de una manera ciega. Ese es otro tema. Pero si se trata de corregir públicamente o de tratar de purificar públicamente la iglesia, lo único que vamos a hacer es dañarla. Lo único que vamos a hacer es herirla. Lo único que vamos a hacer es lastimarla. Más bien nuestra actitud tendría que ser, Señor, quiero purificar la iglesia, quiero purificar el templo. Por eso ven a mi corazón y límpialo y purifícalo. Cuando Jesús murió y resucitó, se dieron cuenta de lo que significaban esas palabras. Por eso digo que este texto de la purificación del templo quedó bien marcado, porque los 4 evangelistas lo mencionan. El celo por tu casa me devora, dice Jesús. ¿Será acaso que a nosotros también nos devora el celo por purificar el templo de Dios, es decir, el de cada uno de nosotros? ¿Será que cada vez que yo voy a celebrar un sacrificio, el sacrificio eucarístico, no lo estoy haciendo de una manera externa o rutinaria o por comodidad, sino que realmente se está moviendo mi corazón a una genuina conversión, a un buscar profundamente el amor de Dios? ¿O me quedo solamente con cuestiones externas, cuando no me doy cuenta que lo que realmente tiene que ser purificado es mi corazón, nuestro interior? En este tiempo de Cuaresma y leyendo este texto de la purificación del templo, nosotros debemos de hacernos 2 preguntas muy claras. Una, ¿estoy esforzándome yo por no tener ningún ídolo en mi interior? Y segunda, ¿en realidad dejo que Jesús venga y me purifique, aunque eso me duela, aunque eso me incomode, aunque eso me haga perder intereses? Porque es Jesús el único quien puede purificar el templo, porque es el único quien tiene la autoridad para hacerlo. Y para entrar a nuestro corazón, solamente si tú lo dejas, Él podrá entrar y purificarlo. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama, el Dios que se acerca a nosotros para limpiarnos, para purificarnos, para restaurarnos. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había un hombre que ya estaba a punto de jubilarse, de retirarse. Él se dedicaba a construir casas y era muy bueno para eso. Su patrón se acerca y le dice, oye, sé que ya te vas a retirar, que ya estás pensando jubilarte, ya lo anunciaste, pero te pido por favor que me ayudes a construir una casa más. No he podido conseguir quien pueda coordinar la construcción de esa casa, así que por favor ayúdame con esto y ya, cuando termines, ya te puedes ir. Aquel hombre le dijo que sí a regañadientas y casi a la fuerza, pues porque se lo estaba pidiendo y porque efectivamente todavía le quedaban 2 semanas de trabajo, pero trabajar en esa casa le iba a costar casi 1 mes y medio. Le dijo que sí y empezó a acelerar todo lo que pudiera la construcción de esa casa. Era prácticamente ensamblarla. Así que no se preocupó si estaba bien ensamblada, bien pegada, bien clavada, ni siquiera se preocupaba por la calidad
de los materiales que estaba poniendo, ni siquiera si tuvieran insolación o no las tuberías o los ductos de gas. Lo hizo todo a la carrera, mal hecho, porque a él lo único que le interesaba era ya retirarse y jubilarse. Cuando termina la casa, entra a la oficina de su patrón, de su jefe, y le dice: ya acabé el proyecto, aquí está. Ahora ya soy libre, no hay nada más, ya me jubilo y me retiro. Y aquel hombre le dice: no tan lejos. Has trabajado mucho conmigo, por eso quiero regalarte la última casa que construiste. Te lo mereces, es tuya. ¿Te imaginas lo que habrá sufrido aquel hombre? La frustración que habrá sentido de haber solamente imaginado que, pudiendo haber construido esa casa, la mejor, y que esa casa iba a ser para él, el haber pensado y el haber criticado a su jefe porque estaba haciendo una injusticia, porque él ya se quería retirar, porque ya no quería trabajar, porque era un déspota, porque era un prepotente, un arrogante, alguien que explotaba a sus empleados y trabajadores. ¿Te imaginas lo que él habrá sentido, que al estarse quejando tanto de su jefe, haya construido una casa toda mal hecha y que esa casa era para él? Hubiera sido mucho mejor que, en lugar de estar tratando de corregir y de criticar al jefe, se hubiera puesto a tratar de corregir sus sentimientos, su corazón, porque al final hubiera podido haber construido una casa muy digna para él si su corazón hubiera estado bien. Ahora solamente tiene una casa de la cual tiene miedo que en cualquier momento se pueda destruir. En la purificación del templo, Jesús nos enseña que más que tratar de limpiar las cosas de fuera, lo que deberíamos de preocuparnos es de invitarlo a Él, el único quien puede purificar, que entre a nuestro corazón y nos purifique. No perdamos tiempo. Ya estamos casi a la mitad de la Cuaresma, así que hay que vivir más intensamente este viaje que tenemos hacia nuestra conversión y hacia la Pascua. Que tengas un excelente día.